Buenos días, lunes 18 de octubre 2021. Bienvenidos a una nueva charla semanal de mercados financieros que, como bien dice el título, las acciones hicieron breakout luego de, particularmente las acciones americanas, de unas semanas en donde venían cayendo, estabilizándose 2 semanas atrás, y sí, la semana pasada con fuertes subas, particularmente en la última parte de la semana. Eh, los principales puntos que se destacan son, además de lo que mencionábamos, del breakout, el buen el buen inicio del reporte de ganancias, en donde ha estado concentrado por el momento el sector financiero, que ahora vamos a ver, ha tenido comportamiento dispar entre ellos, pero marca un poco el tono de particularmente lo que tiene que ver con las sorpresas positivas, y en un entorno en donde los rendimientos de deuda hicieron una pausa, un poco la pausa que veníamos advirtiendo, y eso vio favorecido en términos relativos, particularmente a lo que tiene que ver al área de growth. En cuanto a lo que tiene que ver el asset allocation, un poco repasando, no hay grandes cambios, es decir, lo más relevante y un poco lo que veníamos hablando desde principios de octubre, cuando el mercado estaba en plena corrección, era que estábamos en neutral overweight, neutral en renta variable, que a medida que el mercado iba corrigiendo íbamos a pasarnos a overweight, que es un poco lo que estamos haciendo, de hecho lo que hicimos básicamente. Así que desde ese punto de vista, hoy estamos básicamente overweight en lo que tiene que ver con renta variable, un poco aprovechando la caída en las acciones como para posicionarnos de cara al resto del año, que es un poco lo que venimos advirtiendo y que hasta ahora ha sido la estrategia adecuada, ¿no? Recordemos que un poco había cierto consenso de que en esta caída íbamos a tener al menos 10-20% de caída, y que por el contrario lo que venimos advirtiendo es que en realidad había muchos indicadores que apuntaban a que la caída iba a ser contenida y que por tanto había que aprovechar para posicionarse de más riesgo. Bueno, aquellos que siguieron nuestra recomendación, como nosotros, que fue efectivamente lo que hicimos, bueno, hasta ahora ha sido la estrategia adecuada. Volviendo un poco a lo que es los rendimientos semanales, en donde ha estado bastante más concentrada la caída en esta oportunidad en grandes compañías y en particular el sector de tecnología, por lo que mencionaba antes, por esa pausa que se vio en los rendimientos. En términos de lo que tiene que ver sectorialmente, justamente lo que vemos es un aumento más fuerte de lo que tiene que ver con el sector de tecnología, lo que tiene que ver con el consumo discrecional, sectores mayormente vinculados a growth, y un menor impacto de lo que tiene que ver con el sector financiero, en donde si bien tuvo un buen inicio de reporte de ganancias en el grueso de los bancos, se vio en parte impactado por el retroceso de los rendimientos de deuda. Un poco lo que vemos acá es básicamente el área más verde tiene que ver con, por un lado, por el sector de consumo discrecional, por otro lado, la parte de materiales más cíclicos, pero también concretamente la parte de semiconductores dentro de tecnología. Siguiendo con la presentación, a nivel de acciones individuales vemos en general una tonalidad de verde generalizada. Eso habla un poco de la amplitud, de la buena participación del grueso de las acciones en la suba, con algunas caídas que, por ejemplo, mencionábamos el sector de bancos. JP Morgan, luego de publicar, reaccionó negativamente, y lo que tiene que ver con el sector de comunicaciones, tal vez el más castigado en estas últimas semanas, particularmente por la caída que viene acumulando Facebook en las últimas semanas. A nivel global, se dio un poco lo que estábamos esperando básicamente para el trimestre, es decir, una superioridad en rendimiento de las acciones globales frente a Estados Unidos, ligeramente igualmente, pero un poco siguiendo en línea con lo que venimos hablando, y una recuperación más que nada generalizada en los mercados emergentes. Acá vemos claramente la tonalidad de verde en prácticamente
todas las bolsas alrededor del mundo. Una semana que, como decíamos, tuvo la particularidad del retroceso, de la pausa en los rendimientos, y eso se ve claramente en la suba en el tramo largo de los bonos con vencimiento más largo, en donde después de muchas caídas consecutivas registró una semana de suba, y eso tuvo un impacto en prácticamente todo el complejo de deuda, todo el mercado de crédito, incluyendo los mercados de deuda emergente, que aún así siguen acumulando caídas en lo que va del año. En ese sentido, también se vio favorecido todo lo que es emergente por la debilidad del dólar, tanto frente a sus pares desarrollados como emergentes, que llevó una vez más a que las materias primas continuaran con la suba, tanto en lo que tiene que ver con el complejo de energía, ¿ah?, como de metales preciosos. Igualmente, lo que se lleva las mayores subas en la semana fueron las criptomonedas, particularmente la suba en los últimos días. Acumula una suba de prácticamente 100% el GBTC en 3 meses, duplicó su valor, y esto está vinculado al hecho de que seguramente esta semana que comienza se apruebe el primer ETF de futuros de Bitcoin en Estados Unidos. Eso es algo bastante relevante. No sabemos con certeza si se aprobará hoy lunes o tal vez mañana, y veremos el impacto que tiene en el resto de los instrumentos. Una particularidad es que no iba a invertir en el subyacente, es decir, en Bitcoin, sino en futuros de Bitcoin. Y eso, como sabemos, tiene una incidencia en los rendimientos del instrumento, dependerá no solamente del rendimiento del subyacente, sino también de la curva de futuros, algo que en el mercado de commodities estamos muy acostumbrados. Si sigue operando el Bitcoin como ha operado históricamente en los últimos 2-3 años, que es básicamente desde que comenzó a operar el mercado de futuros en Bitcoin, si sigue operando en contango, esto es, con los contratos más largos, operando a niveles más altos que el mercado de spot, bueno, eso a medida que el instrumento va cancelando los contratos y va recomprando, eso lo va a llevar a que tenga un impacto negativo en rendimiento, ya que va a comprar a un precio alto y lo va a vender a un precio más bajo. Es un poco el efecto que tiene el contango, la curva de futuros, en un instrumento de estas características. No sabemos, o lógicamente no sabemos a lo largo del tiempo si se mantendrá esa característica, y no sabemos concretamente cuánto va a ser el impacto a nivel de rendimiento, pero lo importante es que aquellos que están interesados en comenzar a invertir en este nuevo ETF, que posiblemente comienza a operar esta semana, bajo el ticker de BITO, seguramente vaya a haber una diferencia entre el rendimiento del subyacente, en este caso el Bitcoin, y el rendimiento en este caso, del ETF. Igual es algo que seguiremos evaluando en las próximas semanas a medida que vaya apareciendo y que vaya comenzando a operar, y concretamente el impacto que puede llegar a tener en otros instrumentos como puede ser el GBTC. Decíamos, un fuerte comienzo del reporte de ganancias, en donde en lo que va del trimestre ha publicado básicamente en estas semanas menos del 10% del total de las empresas del Standard & Poor's 500, y aún así, con las sorpresas positivas que ha estado concentrado mayormente en el sector financiero, ha llevado a que en tan solo 2 semanas la expectativa de crecimiento en ganancias para el trimestre pase de 27,5% a fin de septiembre a 30% en la actualidad. Esto combina lo que ya se publicó con las expectativas de lo que falta por publicarse. Y como ven acá, el grueso obviamente está en el sector financiero, que prácticamente duplicó lo que se esperaba en estos pocos días, porque ha sido el sector que básicamente ha publicado. Esta semana lo más relevante tal vez está en la publicación de Tesla,
y recién la otra semana vamos a tener el grueso de la publicación de las acciones de tecnología. Así que recién en estos días va a comenzar a agarrar un poco más de ritmo, y veremos si se mantiene este buen porcentaje de sorpresas positivas. Por ahora, esto es algo que hablamos a menudo, el mercado sigue más o menos en línea con el patrón de estacionalidad. Esto es, caídas durante el periodo septiembre hasta comienzos de octubre, y recuperación de ahí en más hacia fin de año. Veremos si se mantiene este patrón. No, como siempre digo, esto es algo a tener en cuenta, no es algo a seguirlo a rajatabla, pero es importante tenerlo presente de cara a lo que es el último trimestre del año. Un aspecto positivo que se ha dado en las últimas 2 semanas, una de las razones por la cual me he mantenido bastante optimista en cuanto a la resolución de esta corrección, tiene que ver con la amplitud. Es decir, durante muchas semanas, de hecho muchos meses, hablé sobre la amplitud, sobre la participación de acciones en la suba, y mientras el mercado accionario, particularmente el Standard & Poor's 500, hacía nuevos máximos, yo les advertía que en realidad había muy pocas acciones que estaban participando. De hecho, eran básicamente las mega cap las que hacían subir. Y esto un poco se veía reflejado por ejemplo, en indicadores como el Advanced Decline, que es lo que vemos acá, que básicamente lo que muestra es la diferencia acumulada entre las acciones que suben y las acciones que bajan. Lo que uno quiere ver cuando el mercado está en proceso de avanzar, que es lo que vemos en el panel inferior, y hacia nuevos máximos, es que venga acompañado con, por ejemplo, esta línea subiendo y haciendo nuevos máximos. Eso habla un poco de la robustez de la tendencia de fondo, esto es, de la tendencia alcista. Lo que comenzamos a ver en el segundo trimestre, básicamente, es que este indicador empezó a alcanzar un tope, y mientras el mercado subía, alcanzaba tope, y esto era una señal de alerta. No necesariamente implicaba que el mercado iba a terminar cayendo, pero era una señal de que había que estar alerta. Si bien el mercado cayó un poco, lo más relevante es que hizo un nuevo mínimo en relación al del 20 de septiembre, pero no así este indicador de amplitud, que alcanzó un mínimo más alto en relación a lo que había alcanzado en el mismo periodo de septiembre. Esta divergencia positiva es lo que uno busca en momentos de corrección, cuando el mercado hace un nuevo mínimo, pero no se condice en los indicadores técnicos. Y es por ello que me mantuve básicamente optimista en este entorno, porque además esto mismo lo vimos en otros indicadores. En términos de lo que tiene que ver relativo, perdón, en lo que tiene que ver las acciones frente a activos defensivos, como pueden ser los bonos o como puede ser el oro, lo que estamos viendo en las últimas semanas es como, por ejemplo, en las acciones americanas, en términos relativos, luego de alcanzar un tope el segundo trimestre, han estado tradeando en una base, que es lo que vemos acá. Y en estas últimas semanas, lo que vimos fue un breakout, ¿ya? O sea, rompió esa base. Lo que vimos luego fue un testeo de esa base, y lo que estamos viendo ahora es lo que parecería ser una confirmación hacia nuevas subas. Esto es algo que todavía resta por verlo, algo similar de las acciones frente al oro. Cuando uno analiza un activo, o por lo menos desde mi punto de vista, no solamente es importante verlo en términos absolutos, sino en términos relativos al resto de los activos, en particular cuando uno está analizando en términos de asset allocation. Entonces, si bien las acciones han venido subiendo, y recién ahora en septiembre cayeron, en realidad en términos relativos topearon en mayo. Es decir, en términos relativos no avanzaron mucho frente a los bonos desde mayo hasta ahora. Y lo que uno debería esperar es una resolución de este rango, que puede ser a la baja, en cuyo caso las acciones se comportarían peor que los bonos, o puede ser a la alza, que es un poco la expectativa nuestra.
en donde las acciones se comportan mejor que los bonos de cara a los próximos meses. Así que estamos en un punto clave para que las acciones eventualmente confirmen este renovado liderazgo que parecería que estamos viendo en términos relativos, y que llevaría a que siga avanzando, por ejemplo, en un comportamiento similar al que lo hizo durante la última parte del año pasado, que es lo que vemos acá, en donde las acciones, independientemente del sector, avanzaron frente al resto de los activos, o mejor dicho, el resto de los activos más defensivos, como son los bonos y el oro en este caso. Y por último, un punto me parece relevante, hablando de cara a los mercados emergentes, acá lo que muestro gráficamente es en el panel superior la evolución del último año del ETF de mercados emergentes excluyendo China, y el ETF, el típico ETF de mercados emergentes que incluye China, que además incluye más de una tercera parte, corresponde a China, como la gran mayoría de los fondos de inversión que tienen un peso alto en China, y esto tiene que ver con el índice de referencia, en definitiva. Y más abajo, el ETF de acciones chinas, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Básicamente, durante la última parte del año pasado y principios de este año, los mercados emergentes y las acciones chinas en particular alcanzaron un máximo hacia fines de febrero, y ahí topearon. A partir de ahí, lo que se ve, analicemos primero el panel inferior, una caída permanente de China hasta básicamente principios de octubre. Y cuando uno analiza a nivel de mercados emergentes, lo que ve con claridad es una divergencia en rendimiento entre el ETF que tiene China, que es el azul más intenso, que ha caído permanentemente hasta ahora, y el celeste, en donde, si bien tuvo un comportamiento más errático, mantuvo una tendencia alcista. Claramente, la razón de fondo ya la sabemos, y de alguna manera se desprende de este mismo gráfico, que es el panel impacto negativo que tiene China, tanto por la caída que tuvo, sino por lo que representa dentro del ETF. Como decía antes, más de un tercio corresponde a acciones chinas. La estrategia hasta ahora, a nivel de mercados emergentes, fíjense que en un año hasta ahora, este ETF ha subido cerca de 34% versus 15% este otro. O sea, una diferencia de básicamente 20% que se explica por la caída de China, como les decía antes. La estrategia hasta ahora, la adecuada, ha sido mantenerse invertido en mercados emergentes excluyendo China. Ahora, parecería ser, un poco como venimos hablando todos los días y en las últimas semanas, es que este indicador está siendo base, estaría siendo un mínimo más alto, y particularmente las acciones chinas parecerían, al menos de corto plazo, querer buscar parecerían haber encontrado un piso. Desde el punto de vista técnico, rompieron la semana pasada la directriz bajista de mediados de mes. Desde el punto de vista técnico también, el ETF, excluyendo China, también rompió la directriz bajista del máximo que había alcanzado en septiembre, y parecería ser que atrás viene el ETF de emergentes, incluyendo China, a hacer el mismo movimiento. Lo que quiere decir con esto es que durante buena parte del año, haber invertido en mercados emergentes parecería haber sido una mala estrategia, pero la realidad es que eso se explica exclusivamente por China. Aquellos que invirtieron en instrumentos emergentes que tienen un peso muy bajo en China, o directamente excluyendo China y más sesgado hacia áreas más cíclicas o áreas más value, como es energía, como es el sector financiero, no solamente no tuvieron un mal comportamiento, sino que tuvieron un rendimiento muy positivo. Hubo espacio para diferenciarse hasta ahora, a mi entender, dentro de lo que es el complejo de mercados emergentes. Me parece que ahora estamos en un punto en donde, en la medida que China esté haciendo piso en términos de mercados, me parece que va a haber espacio para menos diferenciación, y en donde va a justificar volver a tener directa o indirectamente, a través de algún instrumento de mercados emergentes global, volver a tener exposición en China en las carteras.
y por ende creo que esta diferencia de prácticamente 20% en un año entre este ETF y entre estos dos ETFs, perdón, la vamos a ver reducirse de acá en más, creo, de acá a los próximos 2-3 meses. Así que es un poco lo que estoy viendo. Me parece que las razones de fondo tienen que ver con un proceso de desaceleración en China que para mí está tocando piso, ¿ah? Es decir, viene una economía que viene desacelerándose de manera permanente durante todo el año, y por otro lado, un menor impacto de las medidas regulatorias en todos los sectores. Creo que esos dos elementos, de la mano de mayores políticas de estímulo, particularmente a nivel monetario, creo que va a ser suficiente como para ponerle un piso a las acciones y por ende que retome la suba al menos en los próximos meses. Y con ello, como decía antes, veamos esta brecha achicarse en favor de los mercados emergentes, incluyendo China. Bueno, esto es todo por esta semana. Muchas gracias, que tengan una buena semana.